grabando, ahora sí. Bueno, entonces le puedo compartir. Me imagino que todos ustedes ya entraron aquí. Voy a hablar de la presentación del entregable número 3, donde debemos de darla ya leído todo, donde vamos en este momento en nuestro curso, iniciando la ruta de la actividad. Entonces, voy a ir pasando rápidamente. Esta etapa es básicamente la definición de un proyecto en analítica, y básicamente cuando hacemos proyectos en diferentes procesos, llámese, por ejemplo, para estudiar, ya sea que hagamos para una clase, para un trabajo de grado, para una empresa, para una inversión, para un servicio, siempre hay proyectos. Lo más importante del proyecto en analítica del consumidor es que debemos tener metodología, y hay muchas metodologías. Vamos a ver una que nos ofrece uno de los colegas que les puse en el video, donde hay unos pasos a seguir. Y esos pasos a seguir básicamente les pido que los escuchen varias veces, ¿sí? Que los hagan y los sigan para poder que puedan aplicar lo que está en el entregable número 3. El entregable número 3 básicamente es, ustedes van a escoger un proyecto, el que quieran, en grupos mínimos de 3, en los grupos que lo están haciendo muy bien, y van a empezar a plantear un proyecto, ¿sí? Y con la rúbrica que les estoy pidiendo, empezarlo a seguir, el paso a paso, ¿sí? Básicamente lo que estoy pidiendo aquí es que entiendan que si en este juego que les puse de curso por medio de encontrar un tesoro, ¿sí? Para nosotros poder básicamente como líderes en toda la búsqueda de la información de lo que queremos, van a existir recursos humanos, económicos, tecnológicos que nos van a permitir llegar al éxito, que es información importante, relevante en nuestra analítica, pero que si nosotros no empezamos a tener un poco de racionamiento de esa información y nos quedamos solamente fríamente viendo los números, probablemente no logremos llegar a conquistar realmente el proyecto planteado. Miren el ejemplo de lo que les voy a decir. Muchas empresas logran tener éxito en el plan de un crecimiento mensual o un crecimiento trimestral, pero realmente al final del año mirar si mejoraron su flujo de caja, si mejoraron la participación de mercado, si fueron más rentables que el año anterior, si lograron tener un mejor posicionamiento del planteado en el proyecto, si lograron controlar sus acciones para saber cómo van a sostenerse en el medio y largo plazo. Muchas compañías se pierden en el día a día y por eso no logran mirar hacia el futuro, ¿sí? Entonces, los invito a que no nos quedemos solamente con las herramientas que tengamos alrededor de la información que nos preste la compañía, ¿sí? Sino que podamos proyectar un poco más nuestra acción en la empresa. Denme un segundo, por favor. Ve, Pipe, ha dicho algo importante el de Big Data. Espero sigas conectada y viendo lo que he dicho. Pero bueno, sigo. Quisiera con ustedes plantearle esas preguntas que antes de dar respuesta quisiera escucharlos porque no soy el que las debo de dar. Quiero preguntar abiertamente si un proyecto es factible en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? ¿Quiénes son los stakeholders dispuestos a invertir en un proyecto? ¿Qué recursos se necesita? ¿Qué opciones y qué riesgos debo tomar en consideración y cuál sería su impacto? ¿Y quién decide cómo ir los resultados y los tiempos? ¿Quién quiere participar? Porque si no les voy diciendo algo puntualmente sobre esto, porque si quiero que me respondan las siguientes preguntas que quisiera hacerlo de manera muy didáctica. Miren, ¿un proyecto es factible en un periodo de tiempo determinado? Pues obvio que sí, eso ya lo sabemos de tiempo atrás cuando empezamos analíticas. ¿Quiénes son los stakeholders? Los stakeholders son todas las personas que nos afectan o impactan o debemos de reportar ante un
Si lo quieren ver a nivel de su universidad, sus stakeholders son sus docentes, sus compañeros, los directivos de la universidad, sus padres finalmente, porque también son los que ponen dinero en algunos casos. Entonces, los stakeholders están dispuestos a invertir en un proyecto, ¿sí? Sí, en el caso de una empresa, la junta directiva, las áreas de los gerentes, las fuerzas de venta, los departamentos de logística, los departamentos de despacho, los departamentos de producción, los departamentos administrativos. ¿Sí? Una empresa de servicios, el consumidor, la tecnología, ¿sí? Igualmente puede ser toda la parte administrativa en un local. Todos los stakeholders que estén dispuestos a invertir en proyectos tenemos que medir. ¿Qué recursos necesito? Lo hablaba anteriormente. Están los económicos, los humanos, etcétera. ¿Qué opciones y qué riesgos debo tomar para considerar y cuál será su impacto? Aquí es donde cambia toda la parte analítica. Si yo no empiezo a tener mediciones y a tener situaciones puntuales de medidas de lo que quiero saber de las variables, y es por eso que hicieron lo del ticket, si ustedes no logran empezar a separar la información, pues no van a entender qué impacto genera, porque primeramente están haciendo el ejercicio por seguirlo haciendo, no van a hacer estrategias. Por eso me gustó muchos trabajos y lo dejaba en los comentarios, que hacía muy buena su expresión de qué querían hacer del impacto del objetivo que planteaban con ese mini proyecto. ¿Quién decide cómo hay resultados y los tiempos? Pues finalmente uno de los que lo decide es quien plantea el proyecto. Dos, el inversionista, en este caso, ¿sí? ¿Y por qué les digo eso? Porque si no se trabaja de esa forma, pues lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no genera valor, como lo dije en clases atrás. Estas etapas, voy a pasar rápidamente aquí, muchas empresas trabajan con un archivo que se llama Project Manager. Y eso es importante. Básicamente lo que hace es en una sábana, mide las acciones de un proyecto y les pone el tiempo y les va haciendo ejecución y les pone responsables. Eso es importante, ¿por qué? Porque el Product Manager me permite a mí planear y hacer por medio de analítica saber dónde va mi operación. No sé si ustedes vieron este video, pero este es el video principal de la clase, ¿sí? Y quiero que lo vean cuantas veces sea posible. Yo voy a adelantarme un poco aquí al video y lo voy a dejar en esta diapositiva. El grupo de proceso de inicio, como primer alcance, que no haya cambios. Aquí. A ver, yo quiero que ustedes entiendan todo lo que dice el video, que es un video que pido que escuchen cuantas veces puedan, porque es lo que les va a servir a ustedes a futuro, en sus empresas, en sus familias, para poder llevar a cabo un proyecto y realmente puedan llevarlo al éxito. Todo proyecto comienza básicamente con una idea. Todo proyecto comienza básicamente con una idea, con un proceso de inicio, ¿sí? Ese proceso de inicio requiere planificación. Esa área de planificación es la que menos tiempo se le dedica y es la más álgida, porque lo que no se planea no se sabe para dónde se va, no se le ve el rumbo. Es importante que una idea planifique sus momentos. Si no se planifican las cosas, no van ustedes a saber qué tienen que ejecutar. Lo que ejecutes, que es el proceso más importante a nivel ya de acción, de ver todas esas pensamientos, esa planeación, cómo se está viendo, si esa ejecución no tiene un proceso, de una otra forma, de control, créanme que no sabrán de nuevo plantear si la idea está funcionando o no. Entonces, es importante en la ejecución activar esos momentos de control, esos indicadores, independientemente del proyecto que ustedes estén planteando. Si eso funciona, finalmente el objetivo tendrá beneficio. Es eso básicamente lo que estamos planteando aquí. No sé si al respecto de esto hay preguntas. Si alguien del video tiene preguntas. Aleatoriamente, ¿cuáles son los 5 grupos fundamentales de un proyecto? ¿Quién me lo dice? O hago cuisecito.
Pregunta aleatoriamente. A ver, yo me animo a intentar decirlos. Dale. Está pues el grupo de inicio, ¿no, profe? El que da inicio. ¿Correcto? El grupo de, no sé, el grupo de planeación, que pues obviamente lo que tú ya decías, pues se encarga de pensarse cómo se va a hacer todo. Luego pues está el grupo de ejecución, que son los que llevan a cabo todas las tareas y todos los objetivos que se tienen que cumplir. Luego estaría el de monitoreo, ¿sí? Que como que revisa que todo, o sea, que durante todo lo que se está haciendo, pues se esté haciendo como se planeó. Y el grupo de cierre, que termina pues de entregar todo lo que se propuso en un inicio, como se debería entregar. Excelente, muy bien. Te felicito. ¿Cuál es la finalidad del proceso denominado definición? ¿Quién se atreve? A ver, mis queridos gatos. O de nuevo hago un señalamiento. A ver, Valeria, Sara o Mario Colorado, cualquiera de los tres. Valeria Porras, Sara Lucía o Mario Colorado. ¿Cuál es la finalidad principal del proceso denominado definición? Karen. Profe, pues yo voy a intentar. Yo creo que es como tener claro a dónde quiere llevar el proyecto y qué estrategias se van a utilizar. Y Yo creo que voy a hacer algo que no acostumbro normalmente en esta clase, pero para todos los que están aquí, que veo que pocos han visto el video, lo voy a colocar. Espero lo escuchen. Y voy a silenciarme yo un poco. Hoy veremos procesos de la dirección. ¿Están escuchando el video? Sí. ¿Qué se requiere para que un proyecto tenga éxito? Los siguientes son componentes como un criterio de selección de los procesos adecuados. Claro, no todos los proyectos son iguales. Por eso es vital seleccionar de manera adecuada cuáles son los procesos que realmente aportan valor al proyecto. Un enfoque definido adaptable al cumplimiento de requisitos. Comunicación con los interesados, importantísimo. Siempre, todo el tiempo, Stakeholders. con las personas involucradas en el proyecto. Cumplimiento de los requisitos. Equilibrar las restricciones. Ya lo habíamos hablado en un video anterior. Las restricciones es básicamente donde consideramos puede haber problemas. Es ahí donde tenemos que buscar equilibrio. Ojo con esto. Procesos de la dirección del proyecto. Está el grupo de proceso de inicio. Muy bien. Aquí se empieza a ver la necesidad de un proyecto. Se esboza qué es lo que se desea, se involucran los interesados. Está el grupo de proceso de planificación. Ya teniendo clara la idea, se estructura el alcance, se estructura el plan para la dirección del proyecto, donde de ahí se catapulta todo el proceso hacia la ejecución. Está el grupo de proceso de ejecución, donde se desarrolla el proyecto, donde se ejecuta la mayor parte del presupuesto, donde se involucran las personas, tanto hacia arriba, hacia los lados, como hacia abajo de la estructura organizacional. Cuarto, está el grupo de proceso de monitoreo y control. Claro,
se valida la planificación versus la ejecución. Se comparan, se miran las desviaciones y se ajusta de nuevo. Ese es el proceso de monitoreo y control, vital para no desviarse de los objetivos generales y de los entregables, ¿cierto? Está el grupo de proceso de cierre, donde cuando ya se validan los entregables, se satisfacen las necesidades, se da cierre al proceso, al producto o a la etapa, de acuerdo a las necesidades que tenga el proyecto. Hasta aquí se han visto los 5 grupos de procesos, los cuales involucran a un proyecto. Interacción entre los procesos. Vamos a dar un ejemplo de cómo interaccionan los procesos. Aquí tenemos el grupo de procesos de la dirección de proyectos. Inicia con el comienzo del proyecto, pasa al proceso de inicio, luego se planifica, se ejecuta, se cierra y se da fin al proyecto. Todo esto enmarcado en un proceso de monitoreo y control. Es importante que esta gráfica la entendamos muy bien. Si se dan cuenta, al comienzo el patrocinador o la persona que va a invertir en el proyecto, llámese cliente, da un input al proceso del proyecto. Este inicia con ver las necesidades, los alcances básicos. Cuando ya se tiene una idea o un esbozo de lo que se desea en ese proyecto, se planifica. Aquí es importante tener en cuenta el plan para la dirección del proyecto. Esta planificación va a depender mucho de las entradas que nos dé el patrocinador, de lo que se desea, medir qué es lo que se quiere. Es importante tener muy claro ese objetivo final para que el entregable quede a satisfacción. Luego se ejecuta y se muestra como en un círculo retroalimentador, ya que siempre se debe medir por medio del proceso de monitoreo y control que lo que se planifica sea igual a lo que se ejecuta, que no haya desviaciones del alcance, que no haya cambios, porque esto lo que haría es que al final, en el entregable, donde ya se cierra, se valida los entregables, puedan haber no conformidades, y nunca queremos eso para nuestro proyecto, ya que no tendríamos éxito. Al validar constantemente que lo planificado está coalineado con lo ejecutado, pues se le da cierre al proyecto, se le da fin al proyecto y el proyecto pues tendría un muy buen término. El grupo de proceso de inicio, como primer componente de los grupos de proceso. Iniciador del proyecto o patrocinador es la persona que le da inicio a la necesidad de un proyecto, al interés que tenga sobre el mercado, sobre la economía, etc. Entradas al proyecto, claro, se van a adquirir toda la información que más se pueda, se le da el proceso de inicio, se planifica de acuerdo a esas entradas, se ejecuta, se le da cierre a ese proceso de inicio, todo enmarcado en un proceso de monitoreo y control. Se generan los entregables del proyecto, de ese grupo del proceso de inicio. Se registra, se hacen los registros del proyecto. En los entregables del proyecto, pues estos van hacia los usuarios finales, los que van a ser beneficiados por los resultados de ese proceso de inicio. Que se puede llamar, en un caso, podemos tener en una organización un equipo de trabajo solamente enfocado a procesos de inicio. Y luego tendríamos otro grupo enfocado a un grupo de proceso de planificación. O sea que este usuario final podría ser el grupo de planificación. Y en registros del proyecto, pues los activos de los procesos que se dan en ese grupo de procesos de inicio, todo lo que es documentación, información, registros, entrevistas, etc. Eso es la gente.
El proceso de inicio, Ojo aquí. pues tiene una franja o límites del proyecto que van de esta parte izquierda, va en una franja dinámica que va desde esta parte, o sea, las entradas. Ojo con esta dar parte, muchachos. inicio al proyecto, o al proceso de inicio, perdón, o desde acá. O sea, puede iniciar desde acá o puede iniciar desde acá. Las entradas al proyecto, pues, hacen que el grupo de proceso de inicio pues, se inicie, ¿cierto? Y, por otro lado, tenemos la otra franja. El grupo del proceso de planificación. Aquí se define el alcance. Se define y refina los objetivos asociados a ese alcance. Se desarrolla la línea de acción. ¿Cómo se ejecutará ese proyecto? Se desarrolla el plan para la dirección del proyecto. Vital, fundamental, neurálgico esta parte. La planificación es de elaboración progresiva como quinto punto. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre debemos de medir lo que les comentaba anteriormente, lo planificado versus lo ejecutado. Por eso se dice que puede ser de elaboración progresiva. La planificación no debe ser palabra de Dios o última palabra. Puede variar de acuerdo a las nuevas necesidades del proyecto. El grupo de procesos de ejecución. Procesos realizados para completar el trabajo. Claro, aquí ya se hace en realidad el proyecto, se está ejecutando, se pone personal a disposición del proyecto. Aquí necesitamos completar el trabajo que nos daría la llegada a los entregables. Coordinar personas y recursos, claro, tenemos que tener recursos humanos y recursos activos para poder desempeñar el proyecto. Se gestionan las expectativas de los interesados. Todo el tiempo hay que comunicarse con los interesados. Es de vital importancia la comunicación formal, informal, escrita, verbal. Tengo un video anterior a este donde les explico cuáles son las formas de comunicarse. Integrar y realizar las actividades del proyecto. La mayor parte presupuestal se consume. En estos dos últimos es muy importante la labor del líder. Esta parte de ejecución, como bien lo dice ahí mi colega, es una parte básicamente donde todos los entregables están en su momento de acción. Como están en su momento de acción, están en su etapa de desarrollo y de tránsito de construcción y determinación de algunas variables, es importante que uno esté comunicándose con el cliente o con el relacionado al proyecto para que muestre avances, muestre lo que está sacando, y adicionalmente como ese momento es donde estás ejecutando lo planeado a nivel de inversión, seguramente podrás determinar si pueden avanzar o no avanzar, si el proyecto continúa, si siguen metiendo plata o no siguen metiendo plata. Ese tipo de procesos de ejecución, en lo que estoy planteando detrás, hoy en día es utilizado muchísimo en la construcción. Hoy en día, grandes compañías como Jaramillo Mora, ¿sí? Como ese tipo de constructoras, requieren trabajar con analítica constante de procesos a nivel de proyectos, porque es cuando logran, por medio de la analítica, determinar el momento de ejecución, si logran continuar o no, y van midiendo cada uno de los pasos. Director del proyecto, para que integre y realice las actividades de acuerdo al presupuesto, ya que no nos podemos desviar a lo que se dijo desde el principio. Luego seguiría el grupo de proceso de monitoreo y control. Aquí se rastrea, se analiza, se dirige el desempeño. Esa es la respuesta número 4. Todo el tiempo es un ente auditor del desarrollo del proyecto. Mide y analiza los intervalos regulares. Es muy sano medir regularmente el proyecto. Entonces, cuando hablamos de proyectos cortos, debemos definir una frecuencia mayor. Cuando hablamos de proyectos a largo plazo, megaproyectos, pues podríamos medir unas frecuencias conservadoras, de modo que nunca nos desviemos de los alcances. Controla los cambios y recomendaciones. Luego de que ya se mide, pues obviamente se controla esos cambios que se puedan dar, esas desviaciones, y se elabora un informe donde recomienda un plan de acción para elaborar las acciones
que permitan volver a meternos y alinearlos dentro de los alcances del proyecto. Se monitorea las actividades del proyecto todo el tiempo. Es importantísimo. Se influyen factores que eluden el control. Tener en cuenta, directores de proyectos, que cada vez que gestionamos un proyecto de poca monta o de mucha monta, pues siempre van a haber factores que no quieren ser auditados, que quieren desviarse. Es importante tener muy en cuenta este aspecto, porque por ahí se nos puede estar viendo problemas para el éxito del proyecto. Muy bien, gatos. Finalmente, volviendo a la pregunta número 3, la finalidad principal de un proceso denominado definición es porque ahí se definen los entregables del proyecto. Esa es la finalidad, determinar qué es lo que se espera recibir finalmente el proyecto. Por eso se llama denominado definición. Ya la etapa de control lo acabamos de ver, y en la etapa que se persigue la etapa de cierre, pues que los entregables realmente se estén controlando y se esté llegando la información que se percibe, que el proyecto esté cumpliendo los objetivos y las definiciones que se pidieron. Entonces, creo que este video es importante que el que no entiende muchas cosas lo logre ver, porque es la base de este curso y de proyectos que ustedes están haciendo. La analítica obviamente está inmersa en todo esto. Esta lectura, y aquí si no va a resolver esto, es posible que mande un quizecito virtual resolviendo esas lecturas de manera aleatoria. Esto se puede hacer, o puede hacérselo por medio de un tiempo a nivel luego de una foto con un juego, que es Kahoot. Entonces, pilas aquí para que esa lectura la tengan y puedan resolver esas preguntas. El entregable número 3, no sé si tienen preguntas, que es lo que quiero llegar finalmente a la clase, y voy a abrirlo. Dejar de compartir esto y voy a abrir. Okay. Ok, David, ¿todo bien? No, yo. María, Profe, dime. sí, es que yo quería como saber de pronto esos grupos, cómo se verían reflejados en un caso, en un ejemplo, en un caso más real, ¿no? Porque, bueno, ahí se ven plasmados, pero, o sea, yo no me, como que no me hago un esquema de cómo sería eso real. ¿Sí me hago entender? O sea, para mí es muy, muy complicado. Bueno, sí, ahí se ve súper lindo y todo, pero no sabría entonces cómo sería como la aplicación de todo eso. De ese gráfico que presentaba hoy. Sí, del video. Del video, ok. Volvamos al ejemplo, creo que es más práctico para todos de una constructora. ¿Listo? Entonces, digamos que llegan unos inversionistas que son los que quieren el proyecto. Dice, uy, en este lote vamos a construir 2 bloques de edificio. ¿Listo? Yo quisiera aquí tener 2 bloques que tengamos, por cada bloque tengamos 10 apartamentos y cada apartamento sea de 150 metros cuadrados. Cada apartamento debe tener 3 habitaciones, tantos baños. Empieza con el requerimiento de sus necesidades, como empieza el proyecto. Todas las ideas, ¿sí ves? Empieza desde allí, desde todas esas ideas, definiciones. Él es el inicial, el que tiene la idea, y el principal stakeholder, porque es el que está planteando el proyecto, ¿vale? Finalmente, esa idea requiere de gente al lado para poder empezar a definir cuáles van a ser los objetivos globales y de tiempo. Entonces, inmediatamente llama a un arquitecto, un ingeniero civil, a una pelada de diseño y empieza a plantearle su idea, decirle lo que busca. En ese momentico se empiezan a desglosar diferentes entregables de parte de la idea inicial del proyecto, que es hacer 2 torres, ¿sí? Con tanto como lo busca el señor. Entonces empiezan a planearse cómo debe proceder todo y qué debe ser primero, qué debe ser segundo y en qué momento del tiempo lo deben hacer. Y es donde entran todos esos grupos a intervenir en el proceso inicialmente de definición, donde entonces determinan y hay comunicación global. Entonces necesitamos trabajar con el ingeniero civil. Necesitamos, ok, Isabela, necesitamos trabajar con el ingeniero de mano de obra, ¿sí? Necesitamos trabajar con el financiero, necesitamos trabajar con la proyección de alguna agencia que me vaya a mover la parte de publicidad y me vaya a mover la parte de mercadeo respecto de este proyecto para mirar qué podemos poner desde el inicio. Necesito hablar con la parte política para saber qué permisos requiero. Y mira que empiezan a armar los grupos de interés y todos los grupos necesarios del proyecto, y varios de ellos se van convirtiendo en grupos de ideación o definición del proceso y otros de ejecución, ¿sí?
Y luego tú dices, no, necesito un revisor fiscal, necesito una persona que me controle la obra, un director de obra, y empiezas a establecer todas las funciones establecidas. Finalmente, cuando empiezas con eso, planeas en el tiempo, que es donde utilizan el Product Manager, con todas las actividades determinadas, que va primero, que va segundo, ¿sí? Y empieza a ejecutarse. Obviamente, antes de eso, establecieron qué inversión van a tener, porque ya estuvieron reunidos con el financiero, ya estuvieron reunidos con lo que buscaba, cuánto puede costar el proyecto y cuánto puede costar cada etapa de lo que quieren hacer. Él finalmente, antes de arrancar, definió los entregables. Yo quiero que a tal fecha tenga la torre A y a la tal fecha la torre B. Yo quiero que antes de eso, a tal fecha esté el terreno listo. Yo quiero que a tal fecha esté toda la parte de alcantarillado y toda la parte de infraestructura de redes y toda la parte de energía esté establecida. Sí, toda la parte de sanitaria también ya está establecida aquí. Empiezan a haber entregables con respecto al proyecto y te das cuenta que empiezan a ser muchos, pero detallados a nivel de la función. Y a lo último, el cliente inicial pues quiere ver su obra como entregable en el tiempo que él quería y como lo manifestó bajo la inversión que él estableció. Entonces, en esa ejecución es cuando empieza el control de todo. El terreno ya está listo y lo tenemos que entregar el 28 de marzo y hoy es 31 de marzo, estamos atrasados 2 días. ¿Cuánto nos gastamos en presupuesto? El presupuesto era para ese terreno, eran 10 millones de pesos y vamos ya en 22 millones de pesos. Estamos con un déficit de 12 millones de pesos. ¿En qué momento los podemos recuperar? Y empieza el proyecto a tener otro tipo de reuniones y comunicaciones, porque constantemente se tienen que evaluar lo que están haciendo, ¿sí? De acuerdo a cada entrega. Finalmente vuelvo a quedarme con las torres, que es lo que se busca, y resulta que en el transcurso de 6 meses ya se tiene la construcción de las torres y vienen no son entregables. A la fecha ya tenemos que estar prevendidos tanto. Entonces empieza otro control de esas acciones con el área comercial y de mercadeo. ¿Sí? A tal fecha ya tiene que estar tanta gente ya pasada en los condominios. Miremos cómo está la estadística, cómo está controlando. Y de esa forma el proyecto va ejecutándose paso a paso y va haciendo cierres. ¿Cuándo termina el proyecto? Finalmente, cuando la idea del señor, que era construir todas las 2 torres, tenía todo vendido. Me dice entender ahorita así como un proceso que aquí con ejemplo real, de una manera muy global, puede ser paso a paso, Natalia. Sí, pero entonces aquí ¿dónde está la analítica del consumidor? Ah, Porque se supone que todo este excelente proceso es pregunta, como... excelente Ujú. pregunta. Resulta que toda esa información de ideas y de objetivos que estamos colocando, Natalia, no puede quedarse en el aire. Ejemplo, el trabajo del entregable número 2 que hicimos era un ticket. El ticket tiene una trazabilidad de lo que ustedes están vendiendo, pero para poder tener una trazabilidad de lo que ustedes vendieron o ejecutaron de compra, tuvieron que haber trabajado detrás una base de datos, unos procesos. Cuando se hace un presupuesto, se hace bajo unas plantillas de Excel o de Access, como quieran ver, pero se tiene que llevar a cabo obra por obra y tarea por tarea. Cuando tú tienes eso en bases de datos, cuando utilizas otras herramientas como el Product Manager y utilizas sistemas como el que ustedes van a manejar, ¿sí? En las siguientes entregables, ¿sí? Les permite cruzar variables. Y esas variables de todo lo que ustedes están registrando en cada una de las tareas y acciones, les permite por medio de la analítica y de los comportamientos objetivos saber en qué momento del tiempo van o no, predecir si la obra se puede demorar o no, predecir si va a haber un desfase financiero o no, predecir, por ejemplo, por medio de las mediciones que se puedan hacer en registros si está quedando bien implantado la construcción o no. Pueden haber evaluaciones de calidad y determinar si los materiales que se utilizaron son de una excelente calidad, lo que se buscaba, sí o no, por medio de qué registros, porque todo lo van empezando a registrar la obra. Y finalmente puedes saber en qué momento está siendo rentable o no, en qué momento está recuperando o no. Entonces la analítica va desde el inicio, desde el orden que tú pongas de los datos. Por eso lo más importante, y volvemos al inicio de esta clase, de este curso, es que si tú no organizas la información, no vas a poder tener un análisis de nada. Y si un proyecto no lo organizas por la definición de las entradas y las etapas y no vas colocando cada etapa y la vas registrando en un documento, no vas teniendo claridad de los factores que quieres medir. Espero me ha hecho entender, Natalia, con lo que estoy diciendo. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Todo debe registrarse, todo se debe registrar. Por eso es que ese equipo de definición es tan importante. Porque si ese equipo de definición no tiene claro los entregables, las entradas, pues no está midiendo nada. No está diciendo qué quiere hacer. Si no tienen claro el detalle del presupuesto detallado, no está haciendo nada.
Si la parte de la idea de lo que él quería, el arquitecto civil no está haciendo la dimensión del proyecto y midiendo y evaluando, no está haciendo nada y dando las medidas de consumo, de insumos que requiere y lo deja registrado cuánto tiene que ser, cuánto tiene que dar por metro, cuántos inodoros tiene que comprar. Hace una planeación de eso con unas entradas para poder que la gente entienda lo que va a trabajar y hacer. Si eso no está registrado y no se planea y no se dicen los entregables primero que tienen que trabajar, no hay nada que medir. Se trabaja a la loca. Y resulta que muchas obras, a veces pequeñas o grandes, funcionan así. Y arrancan. Y le creen al maestro de obra. Y claro, cuando van a ver el presupuesto inicial de la idea, el cliente era, no sé, 100 millones de pesos. Y terminó teniendo una inversión de 200 millones. Y finalmente, ¿qué esperó? Su rentabilidad se golpeó. Ah, fue un buen negocio, pero no es lo que esperaba. ¿Ok? Sí, profe, en cuanto a los grupos de proceso, ¿cada uno tiene su turno, por decirlo así, o se van haciendo algunos simultáneamente, o es como una cadena? Me devuelvo a tu respuesta que la estás diciendo. Primero es una cadena, ¿sí? O sea, ninguna empresa o ninguna idea trabaja aislada un área de otra. Cuando vamos a una compañía, mira la universidad, vamos a ustedes a la universidad. Mira, el proceso de ustedes es sacarlos adelante como profesionales. Pero está el rector como un área de cabeza de la visión y la misión de la empresa, de la universidad. Eso no puede ir desligado de la visión de todos para colocar como profesionales porque si no se desvirtúa a nivel de los valores que quiere sembrar y todo lo que quiere la universidad. La parte administrativa, si no controla sus ingresos, si no tiene claro dónde está su información, toda la documentación de cada estudiante, pues no tiene estadística de lo que está entrando acá como estudiantes a la universidad. Sí, el grupo de profesores, si no tiene claro el marco que tiene que enseñar de cada pensum, de cada materia, pues se sale de todo marco y si no lo controla de qué va a medir en cada uno de ellos, tampoco sabe cuál va a ser la etapa de evaluación del estudiante. ¿Sí? Los de seguridad, si no tienen claro cómo es el proceso de la universidad de registro y todo lo demás que se hace, pues no tienen claro cómo los estudiantes están ingresando o no, si hay peligro o no. La parte del servicio de aseo, pues tiene que tener unos horarios claros de cómo son las clases, de cómo están los salones, cómo puede ser para poder intervenir cuando los estudiantes no estén, entonces tiene que haber una comunicación completa. La parte de la alimentación, si la alimentación no está clara a nivel de los descansos que puede tener la universidad y la disponibilidad de los horarios y cómo circula la capacidad de demanda que tiene cada semestre, pues no puede hacer sus proyecciones de venta tampoco y no puede tampoco hacer los ingresos de los alimentos y pues una recepción adecuada para los estudiantes. La biblioteca, etcétera, etcétera. Mira que todo es una cadena. Que en algún momento de pronto unos pueden interactuar aparte o más rápido que otros, claro que sí, sí, pero eso no implica que no puedan trabajar simultáneamente y tal vez hay unos que no paran. Y si me preguntas a mí, la parte administrativa de la universidad es muy difícil que pare. Tal vez harán turnos, la parte de operaciones y todo, y cuando salen a vacaciones, algunos quedan trabajando porque tienen que ir haciendo mantenimiento, tienen que seguir mirando los salones, tienen que seguir mirando las redes, ¿sí? Que todo esté disponible para la funcionalidad de la operación. ¿Fui claro con ese ejemplo, Natalia? ¿Ahorita sí más claro? Sí. No sé si alguien más tiene preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, muchachos? En el entregable, cuando uno va a hacer un proyecto, existe un formato que se llama charter. El charter es un formato básicamente de planeación, de paso a paso. Les pido que cuando definan el proyecto, pues se dejen guiar por ese formato, ¿sí? Para que lo puedan trabajar, pero puedan desglosar bien su proyecto y saber dónde quiere llegar. Por eso es importante las preguntas a resolver. El charter, repito, es la forma del esquema del proyecto que ustedes van a trabajar. ¿Qué les pido? Que vayan definiendo de una vez un proyecto importante porque es el que luego van a meter al programa de CPSS, que es los siguientes pasos, y ustedes van a poder empezar a hacer analítica de una manera sencilla, tampoco tan dura, para que empiecen a manejar ese tipo de programas. Pero para poder hacer ese proyecto, les pido a ustedes que resuelvan las primeras 5 preguntas, y es lo que les estoy pidiendo en un entregable de PowerPoint bien trabajado, ¿sí? En tamaño de letra simple, lo que puedan anexar. Entonces, ¿qué impide o evita a un cliente complete una compra de un sitio web? ¿Por qué mis clientes no recomiendan mis productos o cómo puedo lograr una mejor imagen positiva de recomendaciones? Si yo empiezo a mirar mi entregable y planteo mi proyecto respecto a la analítica, considerando los temas que les estoy preguntando allí, seguramente va a ser más fácil plantear un chart, o sea, un formato de proyecto
qué es lo que está pidiéndose en el entregable. Y ahí les pongo un ejemplo, pues llevo a la mano. Pero les pido el favor que en equipo definan con qué empresa van a trabajar, que escriban el nombre del proyecto de breve, un título, qué es lo que busca el patrocinador con lo que acaban de nombrar como ejemplo la parte de la universidad y la parte de una construcción de unos edificios, qué buscan como objetivo, cuáles son los detalles de esos objetivos, qué tareas o finalmente ustedes buscan lograr con esas tareas, qué con las finalidades, qué recursos necesarios y programas necesitan, qué prioridad le van a dar a cada uno de esos procesos, pueden ser simultáneos, pueden ser uno primero que el otro. Definan muy bien los stakeholders, que son las personas que constantemente tienen que estar comunicando, que es lo que explicaba hoy en la clase. Entonces, de una manera global, el charter te permite plantear un proyecto de manera genérica, pero les pido el favor que vayan entendiendo muy bien a qué quieren ustedes empezar a trabajar en el proyecto. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? ¿Por chat o por audio? A ver, Leo. No, bien, no. Pregunta. Dime, Sara. Un ejemplo de proyecto enfocado, digamos, digamos, a empresas más, no sé, ¿De servicio? sí, o de consumo, por ejemplo. Yo, no sé, me pienso, el lanzamiento de una nueva línea de producto puede ser un proyecto. Total. Ah, ok. Claro. Para lanzar un nuevo producto, tú tienes que tener claro tendencias, tienes que tener claro el segmento, tienes que tener claro a dónde lo vas a dirigir, qué necesitas para hacerlo, si es un servicio o es un producto terminado, qué vas a necesitar para ese servicio o para ese producto, si es producto terminado, qué insumos necesitas, cómo va a ser el desarrollo de ese producto. Mira, cuando tuve la oportunidad de trabajar en RIMAX, queríamos sacar al mercado un nuevo producto que era el reemplazo de la canastilla de mano de las amas de casa. Cuando hicimos eso, diseñamos la cesta móvil que está en los supermercados hoy, todo eso que ustedes ven de carritos rojos, azules y amarillos. Eso es el lanzamiento de un nuevo proyecto. Eso nos costó primero definir muy bien qué queríamos del lanzamiento de ese producto, trabajar en diseño, trabajar en presupuesto, trabajar en qué quería la ama de casa, por qué razón si lo podía reemplazar, cómo podría generar un mayor consumo en el punto de venta, cómo podría generar eso una mayor bienestar para la ama de casa, finalmente qué materiales deberíamos de producirlo, cómo varía la calidad del producto, cómo puede ser la estrategia de comercialización, cuánto podría producirse por un turno, cuánto podríamos trabajar de proyecciones de venta a nivel nacional e internacional. Mira, todas las cosas que empezaron a salir de ese proyecto y hoy es un éxito y está fuera del mercado. Y fue el lanzamiento de un nuevo producto. ¿Listo, Sara? A nivel de servicio, si quieren, por ejemplo, sacar un paquete de turismo, por ejemplo, ahorita se puede prestar para el segundo semestre unas ideas que mucha gente va a querer salir de sus casas, mejor dicho, y no volver en mucho tiempo. Puede lanzar, por ejemplo, mi esposa quisiera eso, ¿sí? Entonces pueden salir con ideas de un nuevo proyecto, algo diferente, ¿sí? Algo que puede ser innovador y empieza a generarse ideas. Ok, profe, pero entonces digamos que la marca, o sea, puede ser un caso hipotético o debe ser algo que nosotros tengamos como relación. Sara, qué buena pregunta. Ojalá no sea nada hipotético. ¿Por qué razón? Porque es importante cuando vayan a meterse al SPSS que tengan información y data. Entonces, cuando uno empieza a inventársela, pues se queda corto al análisis porque pues, uno ya puede predecir cositas. Entonces, sí les pido el favor que tratemos de trabajar un proyecto de algo más real que esté en camino a una empresa puntual. ¿Sí? O si ya es un proyecto de tesis avanzado, de que ya está trabajando y tienen data, que puedan empezar a organizar, genial. Pero si es algo que vas apenas organizar la información, te va a quedar difícil inventarla para hacer analítica, ¿vale? Qué buena pregunta y claridad para todos. Lo estoy grabando. Ojalá sea algo de Ok, empresa o algo que ya exista o ok. quieran potencializar. Profe, en el charter, en la parte izquierda, donde dice asunto, ¿esos asuntos deben ser los mismos? Echarte a la, ya te abro aquí el archivo, echarte a la parte izquierda que diga asunto, no, Sí, sí, en y la puedes parte, agregar más. El charter básicamente, miren, pueden buscarlo en bibliografía, hay mucho más charter, pero el charter yo le estoy pasando un modelo muy sencillo, ¿sí? Y ahí está el paso a paso.
¿sí? El nombre básicamente del asunto es lo que yo te guío como, digamos, de título para que tú puedas trabajar la descripción, ¿vale? Yo te estoy guiando con el asunto. Nombre del proyecto, al lado me vas a decir cómo es el nombre del proyecto, y puedes colocar todo lo que te ocurra. Ah, profe, el charter puede ser muchas hojas porque eso puede ser un poco más grande. Sí, claro, es el esquema de esbozar un proyecto. Puedes hacerlo así en esa hojita como te lo pasé, o puedes empezarlo a hacer paso a paso, pero la idea es que pongas un esquema de un documento formal para que tú puedas demostrar cómo sería un proyecto que estás definiendo. ¿Vale, Natalia? Ok, o sea que puedo añadirle más cosas aparte de las que están ahí. Bien, yes. Pero por favor, que me incluya las que te estoy colocando ahí que son principales, ¿vale? Ah, bueno, listo. André Felipe, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, mis queridos gatos, bendiciones. Voy a subir el video. Les voy a pasar la presentación que le hice al principio de las estadísticas de los diferentes virus que han pasado en Colombia y en el mundo, para que estén también tranquilos. Excelente clase para los que tuvieron presentes dudas o algo, y para los que vimos al inicio de que tenemos que tener esa actitud. No aptitud con P, sino actitud. Para adelante, gatos. Y bueno, ya saben que este entregable lo puse para el 7. Listo, para que lo tengan presente. Bueno. Voy a dar de Profe, grabar. gracias. No, con mucho gusto.